del país, que lo reconocía como el líder. Ministros que son prudentes como cancilleres, Héctor, pero yo le entiendo al ministro Camargo que lo que narra La Silla Vacía sí pasó, que efectivamente el presidente Petro le fustigó, le cuestionó el hecho de que estuviera priorizando inversiones en el departamento de Antioquia por encima de otros departamentos, y que le dijo que parecía más uribista que de este gobierno. Sí, lo que hizo fue confirmar la noticia, lo hizo pues de manera prudente y seria. Yo creo que él es un buen ministro y es un ministro serio y conocedor de su materia, pero efectivamente está claro que el presidente incluso usó la expresión que se filtró de que usted parece uribista. No sé bien, eso se puede decir medio en chiste, medio en broma o como súper regaño, y faltaría ver, y ahí tiene razón el ministro de que pues uno ve la foto cuando le dicen usted parece uribista, y pues la película indicaría en qué tono se lo dijeron, si de regaño, si de burla, si de alguna cosa. Pero que hubo reclamo, y que esa, examen que tomaron los más altos funcionarios del Estado, o a los que se les tomó a los más altos funcionarios del Estado, pues salieron regañados varios, eso también. Y lo otro que creo que no se ha dicho del todo, Ricardo, es que creo que el examen quedó a medias, ¿no? Porque entiendo que no terminó. El jueves esperaron al presidente de la República después de que estuvo en Ibagué y no llegó. Entonces los ministros, era 21 de diciembre creo, le pidieron pues que los dejara libres, que no lo podían estar esperando hasta la medianoche. Él entiendo que les dijo que bueno, que lo dejaban para el día siguiente, para el viernes, y el viernes tampoco ocurrió pero es un buen dato. Esa nueva parte del... Sí, por eso le estoy contando, Ricardo, porque yo creo que hay una buena cosa periodística para indagar, que es si eso terminó finalmente o si no terminó y por qué y cuándo va a terminar. La información que yo tengo es que no terminó porque el presidente pues no le coincidieron sus agendas, digámoslo así, porque se quedó en Ibagué el jueves. Usted mismo lo informó aquí el viernes en la mañana, que se decía que no se sabía dónde había estado el presidente, si había amanecido en Bogotá o en Ibagué o en Medellín, donde tenía la agenda de Jóvenes en Paz, a donde no llegó, ¿no? Porque no estuvo, fue la vicepresidenta Francia Márquez la que lideró el evento. Claro, se presentó el programa de Jóvenes en Paz, que para el presidente es muy importante, y el presidente pues no llegó. Y lo que me dicen a mí es que tampoco hubo entonces la última parte de la rendición de cuentas que le estaban haciendo los ministros al presidente. Eso es fundamental, Ricardo, porque pero nada más alejado. Luego de esa terminación de rendición de cuentas, Luis Ernesto, seguramente va a ocurrir algo que está prácticamente cantado, y es que el presidente va a pedir la renuncia protocolaria a todo su gabinete para hacer los ajustes que considere necesarios. Sobre lo que nos dice el ministro Camargo, Luis Ernesto, solamente un dato, en el sentido de que pues él no lo confirma directamente, pero la respuesta nos deja entrever que sí. Se suma lo que dijo anoche Gustavo Bolívar. El ministro Camargo, Ricardo, es uno de los hombres de más confianza en materia de infraestructura del presidente Gustavo Petro. Claro, yo fui testigo de ello. Déjeme le cuento solamente este mensaje en Twitter, porque es importante para la discusión. Si el presidente hizo ese reclamo en el sentido de que le dijo uribista a Camargo, al ministro Camargo, por priorizar obras en Antioquia, le sumo este mensaje de Gustavo Bolívar en Twitter. En 2024 se debe consolidar el cambio. Será difícil si la burocracia sigue en manos de quienes se oponen al cambio. Lo digo con la autoridad moral de no haber llamado jamás a un ministro, gerente o director a pedir un cambio. RT, el cambio se hace con nuestra gente. Es lo más justo. Pero yo creo que el que está más desconectado de la realidad es Bolívar, porque si el presidente hace una recomposición del gabinete, no va a ser para fortalecer a la aladura. Eso ya lo hizo. En eso consistió su último crisis de gabinete. En estos momentos, la única opción realista de recomposición del gabinete, si el presidente quiere tramitar las reformas, si es coherente con el acuerdo nacional que ha planteado, es que traiga no los lineadura como Bolívar, sino todo lo contrario, que traiga personas que representen sectores distintos de la política, personas que hayan estado en cargos públicos, que tengan experiencia, porque quizá uno de los principales llamados de atención que ha hecho el presidente es sobre la ejecución, y los que apenas están, digamos, los que están haciendo el año de aprendizaje
mensaje, pues evidentemente no tienen la misma capacidad de ejecución que otros. Pero déjeme volver al ministro Camargo, Ricardo, y es que si hay un hombre de la infraestructura que es cercano al presidente, que es de toda su confianza, es el ministro de Transporte, William Camargo. Yo se lo digo porque cuando estuvimos haciendo los temas del empalme de Bogotá con la alcaldesa Claudia López, el equipo de la alcaldía y el presidente electo, aún antes de tomar posesión, en todo el componente del metro, que ustedes saben y los oyentes saben cuántas polémicas ha generado, la persona designada por el presidente Gustavo Petro para conocer de todos los detalles, para analizar todos los temas, en este particular fue William Camargo, y era quien le reportaba directamente, y además un hombre que ha buscado siempre, siendo muy técnico, buscado justamente ese acercamiento y esa conciliación de visiones de la infraestructura que ha generado controversias. Entonces yo la verdad no creo que ni el ministro Camargo esté en la cuerda floja, ni mucho menos, todo lo contrario. Pocos hombres de la entraña del presidente, porque recordemos que él fue director del IDU, que es pues la entidad más importante para la infraestructura de la ciudad cuando Gustavo Petro fue alcalde de la ciudad. Entonces, pocos hombres de infraestructura, de transporte, de movilidad son tan cercanos al presidente Gustavo Petro, pueden interpretar de mejor manera su proyecto, pero por supuesto, como a todos los ministros, no solo tiene que darle gusto al presidente. Los ministros tienen que tratar de tender puentes con otros sectores, con gobernadores, con alcaldes, en este caso, por ejemplo, con líderes empresariales de la infraestructura del país, como le corresponde al ministro William Camargo. Entonces, pues esa es la tarea de los ministros, lograr esa comunicación, lograr que todo el mundo de alguna manera esté contento, no únicamente el presidente de la República. 7:32, Daniel. Ricardo. Pero si un ministro que le van a pedir la renuncia, lo mínimo que espera el presidente es que por lo menos los escuche, ¿no? Porque es que si los dejó plantados el jueves y el viernes, no escuchó, digamos, la rendición de cuentas que iban a hacer y que tenían preparada para hacerle el presidente, y el presidente va a salir con una crisis ministerial sin ni siquiera escucharlos, pues deja mucho que desear. Y déjeme decir que estoy de acuerdo con Luis Ernesto, pero ese es el deber ser. El deber ser es que traiga personas técnicas, preparadas, con conocimiento, con experiencia en cargos públicos, etcétera. Pero eso ya pasó y se desesperó con los que ya saben del tema, con José Antonio Campo, con Cecilia López, con Alejandro Gaviria, con las personas que conocen el sector público, conocen las restricciones, conocen qué es lo viable y qué es lo puramente ideológico e inviable. Y eso no le funcionó al presidente por su forma de ser, porque él quiere una cantidad de discursos, una cantidad de promesas radicales que son inviables y son incumplibles, y yo creo que si algo va a pasar en una potencial crisis ministerial ahorita a final de año, es que el presidente se va a radicalizar aún más, va a sacar a las pocas personas que quedan en el gobierno, que conocen del sector público, que tienen la preparación académica, y se va a trincherar mucho más en una secta ideológica que simplemente le dice que sí a todo y no le plantea las dificultades, las restricciones, etcétera, porque al presidente no le gusta entender de restricciones ni políticas, ni presupuestales, ni constitucionales. Y eso va a ser muy grave para el país el año entrante. 7:34. Yo no creo, mundo, Héctor, para finalizar. Yo estoy con Luis Ernesto, digamos, en que seguramente el ministro Camargo no está en la cuerda floja, y espero que no esté, porque creo que es un ministro serio, conocedor, es una persona a la que yo creo no haber visto personalmente nunca, pero me parece que es una persona que sabe del tema y que además cada vez que, por ejemplo, habla aquí en Blue Radio, demuestra conocimiento, sensatez y serenidad en relación con sus temas, con sus temas. Así que ojalá no le toque, pero a mí me parece que los reclamos del presidente tienen un tema en los que en parte tiene razón el presidente y en parte no. En donde no tiene razón el presidente, y es muy importante ponerlo de presente, en que pareciera con su mensaje decir que no se le debe dar continuidad a unos proyectos porque fueron imaginados, pensados o bandera de sectores políticos distintos al suyo. Ese tema de que no es una prioridad desarrollar todo el plan que hay de infraestructura vial en Antioquia, porque ese es un plan uribista, pues obviamente eso es muy dañino para el país. El país tiene que seguir con ese plan, independientemente de quién lo hubiese diseñado y propuesto, igual que con el metro de Bogotá. Ahora,
Tiene razón el presidente y tal vez eso falta que lo entiendan los ministros, que el gobierno actual, como todos los gobiernos, quiere tener unas banderas sin necesidad, insisto, de abandonar los proyectos anteriores. Pero pues me imagino que como todos son tan vanidosos los que llegan a la presidencia, Petro quiere que se le asocie con unos proyectos de infraestructura que él promueve. Por ejemplo, ese que nos ha parecido un poco loco, que es el tren. Entonces seguramente cada kilómetro que se logre recuperar el tren, pues Petro lo va a aplaudir cuando el ministro le diga es que recuperamos 10 kilómetros del tren entre no sé dónde y no sé dónde. Seguramente eso lo va a aplaudir. Y tiene razón en el sentido de querer tener su bandera. Pero insisto, no tiene razón y hay que criticarlo mucho y estar además muy atentos a que no pase, que es la idea eventual de abandonar proyectos que vienen en ejecución porque son propuestos y diseñados es que el por problema otras que personas. enfrenta el ministro Camargo 7:36, y enfrentaría cualquier otro... Luis Ernesto. Que enfrenta al ministro Camargo y enfrentaría a cualquier otro ministro de transporte, es que los proyectos de infraestructura toman años en estructuración. Esto no toma meses. Entonces, si uno quiere hacer una vía, pues tiene que hacer los estudios de carga, los estudios de detalle, estudios de diseño. El presidente Petro es el más consciente de eso. Recordemos que él siempre reclama cómo se tomó 3 años para hacer la estructuración de los estudios del metro subterráneo que tiró a la caneca Peñalosa. Entonces, el problema que tiene el ministro Camargo o cualquiera que llegue a esa cartera es que tiene que ejecutar lo que ya tiene un nivel de avance si quieren dar resultados en este gobierno, o si no, lo único que van a hacer es estructurar estudios y diseños de nuevos proyectos, que no creo que es lo que quiera el presidente. Pero Ricardo, algo importante, un poco sobre los comentarios de una posible crisis de gabinete. Yo no creo que haya ningún tipo de crisis de gabinete antes del 31 de diciembre. Esto tendría sentido únicamente a puertas del reinicio de las sesiones del Congreso, porque lo que buscaría una rebarajada en el gabinete sería justamente mostrarle al Congreso, a las fuerzas políticas que están allí representadas, pues una nueva composición del gobierno, unas nuevas prioridades, también con un ánimo, supongo yo, de tramitar con eficacia las reformas. Entonces, yo creo que eso se verá, si mucho, a finales de enero, comienzos de febrero. 7:38 minutos, ya regresamos en Mañanas Blue, porque como siempre ocurre con los criminales del ELN, una cosa dicen primero y luego se desdicen de eso que habían mencionado. Hay un comunicado de alias Antonio García, su máximo cabecilla, en donde pone en entredicho la suspensión del secuestro, como se había anunciado desde Ciudad de México. Estás escuchando Blue Radio.